Al doctor Juan Carlos Iturralde, cirujano oftalmólogo. Hablaremos de las enfermedades oculares. Bienvenido, doctor, a la mañana en RTP. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y agradecido por la oportunidad de abrir este espacio para tocar temas tan importantes para el país. Y haciendo referencia con lo que iniciaba don Ramón, ¿no? Sin ser indiferentes a lo que sucede en nuestra sociedad, y usted como médico que tiene esa mística del servicio, ¿cuáles son las principales enfermedades que hoy, por ejemplo, en temas oftalmológicos se pueden observar? Esto teniendo en cuenta que este fin de semana he leído que ya se puede sumar entre las principales razones de muerte también las afectaciones climáticas, o por lo menos esta contaminación ambiental en las cuales en estos momentos estamos siendo afectados. Los ojos también están siendo, se ven afectados por estas mismas condiciones, ¿o no? Es una hipótesis y realmente sí se maneja, sobre todo en nuestros países. Una de las patologías que hemos visto que ha aumentado de manera exponencial como motivo de consulta en nuestras consultas es el cáncer ocular. En el caso de los niños el retinoblastoma y en el caso de los adultos el melanoma. Y obviamente, aunque son tumores que pueden ser hereditarios, los casos que vemos en nuestras consultas no tienen ningún antecedente familiar en su mayoría, por lo cual pudiéramos estar asociando algún factor ambiental que aún obviamente no es bien identificado. Uno pudiera sencillamente hacer un estudio estadístico de las provincias donde más recibimos casos, sobre todo en niños, como el retinoblastoma, que es un tumor maligno más frecuente en niños de 0 a 4 años. ¿En qué provincias? Santa Elena, por ejemplo, Manabí. Esas son provincias donde más que todo son los casos donde más recibimos retinoblastoma. ¿Y la razón? Desconocemos. Sencillamente son eventos esporádicos, en donde sí, es verdad, el medio ambiente pudiera estar influenciado, porque es una de las teorías que maneja incluso países ya desarrollados. Wow. Compañeros. Doctor Iturralde, vemos igual que hay 3 enfermedades que principalmente impulsan esta ceguera infantil prematura. Claramente usted conoce cuáles son. Y ahí yo le pregunto, ¿cuáles son las medidas inmediatas que deben tomar los padres o los tutores de los niños para iniciar no tratamientos preventivos, o si los hay, cuáles serían? Y en el caso de que ya padezcan estas enfermedades, ¿cuáles son las acciones inmediatas que deberían tomar como padres o tutores? La acción inmediata para prevenir o detectar precozmente estas patologías que involucran no solo el ojo, sino también la vida del paciente, es concientizar a los padres que deben llevar a su niño a una valoración oftalmológica incluso al mes de nacido. Existen en otros países el apoyo gubernamental donde por decreto presidencial todo niño debe y tiene que ser evaluado oftalmológicamente al mes de nacido. Ese sería un llamado de emergencia, porque eso nos va a permitir a nosotros evaluar al niño tempranamente y hacer un seguimiento no solo al mes, sino en los primeros 8 años de vida. Hay un mito que existe donde el niño es muy pequeño o es muy chiquito para recibir una valoración oftalmológica, y no es así. Necesitamos concientizar a los padres para que lleven al niño a la primera evaluación oftalmológica, así no hayan antecedentes patológicos. Ahora bien, en el caso del retinoblastoma, el signo de alarma es una pupila blanca. Cuando toman la foto familiar, le ven una pupila blanca al niño. Eso es un signo de alarma. Eso puede representar un cáncer ocular. Y existe el mito de no tomar fotos con flash a los niños, cuando más bien hay que tomar fotos con flash a nuestros hijos, para que se identifique precozmente esta patología. Doctor Iturralde, hay una pandemia que está alrededor del mundo y yo creo que los efectos están por la alimentación, por diversos factores, que es la diabetes. ¿Cuál es la incidencia de ceguera por diabetes o potenciada por la misma en nuestro país? Lamentablemente en nuestro país no tenemos una estadística certera de cuánto es la incidencia por ceguera o la ceguera por diabetes en el Ecuador. Ahora, más o menos estamos hablando de que en el mundo las causas de ceguera por diabetes pudieran estar alrededor de más o menos por cada 10 millones, 1 a 2 pacientes por cada 10 millones pudieran estar estando ciegos pues, por diabetes. Ahora, en nuestras consultas, lamentablemente,
estamos viendo pacientes diabéticos muy mal controlados. ¿Por qué? Por desinformación en su forma de alimentación y por muy mal manejo, lamentablemente, farmacológico de parte del paciente diabético. Esto es importante porque hay mucha automedicación a nivel de la ciudadanía, ya estando diagnosticados con ciertas enfermedades, y se cree que consultando al doctor Google o haciendo referencias a lo que le ha funcionado a otros pacientes puede funcionarnos a nosotros. Lo cierto es que cada paciente es un caso diferente. Y aquí la recomendación, doctor, ¿qué hacer cuando comenzamos a tener molestias oculares? Por ejemplo, muchas veces dejamos pasar, en mi caso yo uso lentes desde los 7 años, pero los presenté desde mucho más antes, pero no, muchas veces los padres no, ahora es un poco más la conciencia de ver a los niños ciertas cosas, pero los dolores de cabeza, los malestares, muchas veces se los toman muy someramente. ¿Cuáles son las alertas y las recomendaciones ante, vemos la cantidad de enfermedades que se han desarrollado en estos momentos, ocularmente hablando, pero cuáles son las alertas y las recomendaciones cuando comenzamos a sentir molestias o tal vez afectaciones que podrían darnos indicios de que tenemos problemas oculares? Bueno, una vez más, la prevención, la medicina preventiva sin duda va a traernos muchos beneficios desde el punto de vista individual, grupal e incluso desde el punto de vista del impacto económico o socioeconómico del país. Debemos ir al oftalmólogo una vez al año, así no tengamos síntomas oculares. Así no tengamos síntomas. Así no tengamos síntomas oculares. Por lo menos un cáncer ocular en un adulto puede ser un hallazgo casual. Fuiste al oftalmólogo a una evaluación de rutina sin ningún tipo de síntomas y resulta que cuando hacemos un examen completo que incluye obviamente el fondo de ojo, conseguimos entonces algún tipo de lesión. Ya. Entonces el llamado es a asistir al oftalmólogo al menos una vez al año. Ahora, una vez que se presenta algún síntoma, por muy leve que sea, no ignoremos ese síntoma o ese signo. Vayamos al oftalmólogo. En niños, ¿recomendables a partir de qué edad? Al mes de nacido, el niño debe recibir una ¿Al mes de nacido. ¿Así tan grave? Así tan grave, porque eso va a hacer que nosotros diagnostiquemos, porque no solamente al nosotros diagnosticar, sino al examinar tempranamente ese niño, vamos a educar a los padres a que ellos vayan a la consulta oftalmológica de manera sucesiva, al menos una vez al año. Cualquier enfermedad que yo capte a esa edad y la trate precozmente, obviamente voy a preservar la mejor calidad visual a nuestros niños. Es decir, los niños en edad escolar deben ir al oftalmólogo cuando están en vacaciones, aprovechar esas vacaciones y llevar a tu hijo o a nuestros niños al oftalmólogo. Perfecto. Doctor Iturralde, en ese sentido, tal vez existe algún tipo de capacitación para padres que usted podría recomendar, porque a veces se tiende a normalizar el hecho de que un niño pueda presentar o no este tipo de complejidades. Hay niños muy retraídos que no comentan nada, los profesores podrían ahí tener un segundo o un tercer ojo para poder estar pendientes de este niño no está teniendo buen rendimiento en la escuela, posiblemente hay problemas de lectura. ¿Existe tal vez algunas recomendaciones que usted le pueda dar a otros actores externos a la casa y además si existe algún lugar en donde se dé este tipo de capacitaciones para padres y que conozcan este tipo de temas? Bueno, la capacitación a los padres debe manejarse de manera multidisciplinaria. Desde que el pediatra ve al niño, el pediatra tiene el deber de capacitar a los padres, de hacer una evaluación integral al niño, no solamente un control de niños sanos, sino también enviarlo al oftalmólogo. O sea, eso viene ya es nuestra responsabilidad, capacitar, educar a los padres. Básicamente, y otro, hacer campañas donde hagamos jornadas masivas de evaluación oftalmológica, en donde no solamente evaluamos, sino que educamos y educamos a la... Están iniciando un programa de eso, entiendo. Y es lo que quieren comunicar. Sí, Cuéntenos un poco de ese tema. Bueno, en CIBE obviamente es una entidad privada, pero contamos también con una fundación que se llama Fundación Fortaleza Visual, en donde el propósito de esta fundación es atender a los más necesitados, a los niños y a los pacientes de menor recurso, para hacer, más allá de medicina curativa, medicina preventiva. Es decir, que podamos nosotros recibir esos pacientes de cualquier grupo etario,
de manera que lo podamos atender, digamos, ellos tengan acceso a una consulta de muy bajo costo, o a veces incluso hasta sin costo, porque obviamente vemos que son pacientes que no cuentan con los recursos. Y lamentablemente, hay que decirlo, muchas de estas patologías, como la retinopatía del prematuro, el retinoblastoma, están asociados a pacientes de bajo recursos. ¿Y cómo pueden acceder las personas o los interesados a este tipo de servicios? Bueno, podemos facilitar los números de contacto, ¿ok? En donde ellos puedan escribirnos y nosotros, pues, con mucho fervor y alegría podemos atenderles y recibirles. Doctor Iturralde, hay una consulta que nos hacen por redes sociales, por un casillero que se ha puesto de consultas. Tal vez es un poco más cotidiana, pero se pide la experiencia y también la argumentación del experto, y es qué hacer frente a un uso constante de medios como el teléfono, la computadora, una exposición muy frecuente de imágenes con mucha luminosidad. ¿Qué hacer? ¿Usar o no usar lentes? ¿Cómo se maneja ahí el cuidado de los ojos? Eso es excelente pregunta, excelente pregunta. Y primero voy a romper un mito. Un computador, ningún dispositivo electrónico literalmente va a producir ceguera. Eso es un mito, no va a producir ceguera. En el caso de los niños, que por ahí escuché la palabra pandemia, ¿verdad? Como la diabetes, que sí es una pandemia. Hoy en día la miopía se ha convertido en un problema ya también casi de pandemia en niños. En niños sí está restringido el uso de dispositivos electrónicos porque puede miopizar el ojo del niño, sobre todo en 0 y 8 años. Miopizar, o sea, es decir, producir miopía porque va a producir una elongación del globo ocular. Entonces hay restricción en cuanto, sobre todo, del celular. En niños de 0 a 2 años, obviamente 0 celular. Perfecto. Y entre 2 y 8 años, no más de 2 horas al día el uso de celular. ¿Por qué no de tablet o de televisor? Porque el ojo entra en el fenómeno de acomodación cuando estamos viendo un dispositivo muy cercanamente. Eso hace que el músculo ciliar se contraiga y elonga el globo ocular. En Japón, si ustedes pueden googlear, niños en Japón en las escuelas les han puesto una forma de barrera. En Japón hay una alta incidencia de miopía. Y con la pandemia y el confinamiento, obviamente los niños usaron más dispositivos. Entonces aumentó la incidencia de miopía, colocaron una forma de barrera en los pupitres y les ponen las tablets un poco más lejos para que el ojo no entre en acomodación. Una última pregunta. ¿Cómo se contactan para hablar con la fundación y qué servicios tiene la clínica oftalmológica que ustedes tienen? La clínica oftalmológica cuenta con todas las subespecialidades dentro de la oftalmología, incluida, por supuesto, la oftalmología pediátrica y la retina pediátrica. Y obviamente también atendemos adultos. Entonces, si nos quieren contactar, tenemos 2 sedes de la Clínica Internacional de la Visión, una ubicada en Ceibos, en el kilómetro 6.5, Avenida del Bombero, Centro Comercial La Vista de San Eduardo. Y tenemos la CIBE, que llamamos CIBE Matriz, que está en el kilómetro 12.5, Avenida León Febres Cordero, al lado de la Piazza Villa Club. Los números de teléfonos 096-253-2790 o el 098-119-2024. Gracias, doctor Iturralde. Carlos Iturralde nos ha acompañado de CIBE, Clínica de Atención de la Vista, ¿no? Así es. Muy agradecido. Que tenga Gracias una a gran ustedes. mañana. Igualmente.